Fui infiel y, aun estando embarazada, engañé a mi esposo para cumplir una promesa del pasado. Él vio todo por las cámaras y planeó una venganza impactante. Si te gusta este tipo de contenido, dale like al vídeo y suscríbete al canal para apoyarnos y recibir notificaciones de nuevas historias. No cuesta nada y nos ayuda mucho. Siempre he sido una persona rutinaria. Mi marido, Mateo, de 34 años, también. Todos los miércoles salía a jugar al fútbol con sus amigos del trabajo y regresaba tarde, pasada la medianoche. Este hábito continuó durante años y nunca lo cuestioné. Sabía exactamente cuánto tiempo le tomó, las veces que enviaba mensajes rápidos entre una jugada y otra. Era un ritual inmutable, algo que ya consideraba parte de mi propia rutina. Pero esa noche en particular sucedió lo inesperado. Algo que nunca podría predecir. El juego fue cancelado. El padre de uno de los amigos de Mateo falleció y, por respeto, la reunión fue cancelada sin grandes alardes. No me avisó. Quizás por costumbre, quizás por descuido. Tal vez porque ni siquiera consideró que habría algún problema en regresar temprano a casa. Yo, en cambio, estaba completamente ajeno a este cambio de planes. Pensé que tendría tiempo. Pensé que todo estaba bajo control. Pero el destino, o el karma, decidió que esa noche sería diferente. Mientras conducía a casa, sin saber que estaba a punto de tener una pesadilla, me preparé para algo que nunca debería haber sucedido. Me puse perfume, me peiné como no le había hecho a Mateo en años. Elegí un traje que no me había visto en mucho tiempo. Mi corazón latía rápido, pero no por la razón correcta. Sabía que era un error, sabía que no debía cruzar esa línea. Pero la emoción de lo prohibido hablaba más que cualquier sentido de moralidad. Mi teléfono vibró. Fue un breve mensaje de Emiliano, un amigo de la universidad. Un hombre que, durante años, había sido solo un recuerdo lejano, un capítulo de un libro que nunca terminé de leer. Pero esa noche, él no fue solo un eco del pasado. Él estaba presente. Ya voy, decía el mensaje. Y en ese momento debería haber parado. Debería haber pensado en las consecuencias. Pero no lo pensé. La adrenalina se apoderó de mí, lo que me hizo ignorar un detalle importante. El inusual silencio de la casa. Si hubiera prestado atención, si hubiera salido de mi propia burbuja de impulsividad, me habría dado cuenta de que algo no estaba bien. Pero yo estaba ciego. Me perdí en un momento que creía que era solo mío. No sabía que no era solo mío. Nunca lo fue. Y nunca lo sería. Mateo estaba a minutos de distancia. Cada kilómetro que recorrió fue un segundo menos para que yo pudiera deshacer mi error incluso antes de cometerlo. Pero la vida no da esas segundas oportunidades. No volvió a casa gritando, no volvió a casa sospechoso. Regresó a casa creyendo que encontraría lo que siempre encontró, una esposa fiel, una rutina inquebrantable, una casa donde nada se movería jamás. Pero ese día todo salió a la luz. Nunca imaginé que un simple cambio de planes podría desencadenar el colapso de mi matrimonio. Pero eso es exactamente lo que pasó. Una sucesión de segundos que decidió mi destino. Una noche que nunca podría borrar. Una noche que cambiaría todo para siempre. Mi nombre es Camila, tengo 32 años y soy psicóloga. Siempre me consideré inteligente. Precavido. El tipo de persona que no cometería errores obvios. Pero la ironía de la vida es que la ruina a menudo proviene de los detalles más pequeños. Esa noche me sentí segura. Estaba convencido de que todo sucedería sin dejar rastros, sin sospechas. Pero no sabía que, en ese mismo momento, Mateo ya tenía todas las pruebas que necesitaba. Había instalado un sistema de vigilancia en la habitación del bebé. Pequeño, discreto, imperceptible. Y ni siquiera sabía que ya estaba funcionando. La cámara no hizo ningún ruido, no había ninguna luz intermitente. Era solo un punto casi invisible, estratégicamente situado. Lo puso allí para proteger a nuestro hijo, para asegurarse de que no pasara nada malo mientras dormía. Pero esa noche, la cámara fue testigo de otro tipo de peligro. Uno que no amenazara al bebé, sino al matrimonio. Mientras me ajustaba la ropa, esperando con ansias el encuentro que nunca debería haber ocurrido, esa lente fría registró cada movimiento. No lo sabía. Pero Mateo lo sabía. Estaba en el garaje, que estaba un poco alejado de la casa, y con el ruido del tráfico no lo escuché llegar, sentado en el auto, descansando un momento antes de entrar a la casa. Su teléfono vibró. Se ha activado la alerta de cámara. Curioso, abrió la aplicación para ver qué podía ser.
Quizás un ruido extraño, un reflejo, un fallo del sistema. Pero no. Lo que vio fue algo mucho peor. Algo que nunca debería haber visto. Algo que cambió por completo la forma en que me veía. A través de la pantalla del celular me vio esperando a alguien que no era él. No noté la mirada invisible que me observaba. Me sentí libre, como si tuviera control total de la situación. Como si ese momento fuera solo mío. Pero nada era solo mío. Mateo no parpadeó. Vio todo, escuchó todo. Cada gesto, cada expresión, cada expectativa que desbordó mi rostro. En el fondo creo que fue ahí donde dejó de quererme. No fue lo que pasó después lo que destruyó todo. Fue ese momento. Ese momento de traición incluso antes de que ocurra la traición. La ironía es que si me hubiera fijado antes en la cámara, tal vez todo hubiera sido diferente. Tal vez eso había sido una revisión de la realidad, un freno al impulso. Pero no me di cuenta. Seguí adelante. Mientras él, inmóvil dentro del coche, observaba. Podría haber entrado en ese momento, podría haber detenido todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero él no hizo eso. Esperó. Quería ver hasta dónde llegaría. Hasta dónde estaba dispuesto a hundirme. Y fui. Cada paso que daba por la casa, cada mensaje intercambiado, cada expresión que hacía frente a la cámara era como un cuchillo clavándose más profundamente en su pecho. No gritó, no confrontó. Se limitó a mirar, dejando que la decepción se mezclara con la ira. Dejar que la traición se arraigue en su interior. Y yo, completamente ajeno a todo, estaba a punto de dar el siguiente paso. Lo que no sabía era que, aunque pensaba que tenía el control, Mateo ya había decidido qué hacer. Siempre me pregunto qué estaría pasando por su mente en ese momento. Si quería llorar, si sentía asco, si quería abrir la puerta y terminar todo allí mismo. Pero esperó. Como un cazador que observa a su presa acercarse a la trampa. Sabía que la caída sería peor si me dejaba creer que todavía estaba a salvo. Y eso es lo que hizo. Observó en silencio mientras caminaba hacia mi propia destrucción. Y así fue como la mirada invisible lo reveló todo. Cuando llegó Emiliano sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. No fue miedo. No fue su culpa. Fue una peligrosa mezcla de adrenalina y nostalgia. No había visto a ese hombre en años, pero de alguna manera era como si nunca nos hubiéramos separado. La forma en que sonrió al verme, la forma en que inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como si me estuviera analizando, todo eso me recordó quién fui una vez. Y quién podría haber sido si mi vida hubiera tomado un camino diferente. Pero ahora estaba casado. Embarazada. Y, sin embargo, yo estaba allí, frente a él, dispuesta a cometer un error irreversible. Hubo un momento de vacilación. Un lapso de conciencia que intentó devolverme a la realidad. El recuerdo de Mateo, de nuestro hogar, del hijo que iba creciendo dentro de mí. Pero fue solo un segundo. Un segundo antes de que Emiliano me abrazara. Su perfume, su tacto, su presencia, todo conspiraba contra mi cordura. No fue solo deseo. Era una vieja promesa, un fantasma del pasado que regresaba para cobrar una deuda que pensé que nunca tendría que pagar. Y allí, en ese momento, supe que era demasiado tarde para dar marcha atrás. «Te ves hermosa», dijo, en voz baja, llena de intenciones que entendí de inmediato. Y no me alejé. De lo contrario. Sonreí. Una sonrisa pequeña, casi tímida, pero que tenía un significado mayor que el que cualquier palabra podría expresar. No debería estar allí. No debería estar disfrutando eso. Pero así fue. Mi corazón latía tan rápido que sentía como si quisiera arrancarme de mi propio pecho. Y al mismo tiempo, una voz dentro de mi cabeza gritaba que estaba a punto de destruir todo lo que había construido. Pero lo ignoré. El camino hacia la habitación fue silencioso. No necesitábamos palabras. Ya estaba todo decidido. Estaba detrás de mí, como esperando que yo diera el primer paso. Como si quisiera que yo estuviera seguro de lo que estaba a punto de hacer. Y lo hice. O al menos eso pensaba. Mi cuerpo sabía que estaba mal, pero mi mente ya se había rendido. Me convencí de que fue solo una noche, solo un momento fuera de mi realidad. Un lapso de tiempo que pude borrar en cuanto terminara. Pero la verdad es que algunos momentos duran para siempre. La puerta se cerró detrás de nosotros. El sonido resonó por la habitación, sellando mi destino. Él se acercó y yo no retrocedí. No lo dudé. Dejé que me tocara, dejé que el pasado me involucrara, dejé que la traición sucediera sin resistencia.
Y, en ese momento, todas las promesas que le hice a mi esposo, todos los votos de amor, todos los recuerdos que construimos, se volvieron frágiles. Se rompieron en pedazos invisibles que nunca pude volver a unir. Sabía que estaba cometiendo un error. Pero en ese momento no quería parar. El reloj marcaba exactamente 20 minutos. Fue tiempo suficiente para destruir 6 años de matrimonio. Para convertir la confianza en cenizas. Convertir el amor en desprecio. No lo sabía, pero mientras esto pasaba, Mateo estaba afuera. Él estaba escuchando. Él estaba mirando. Estaba registrando cada detalle que, a mí, me parecía insignificante, pero que para él significaba el fin de todo. Y seguí adelante, completamente ciego a la realidad que ya había sido escrita antes de que me diera cuenta. Cuando todo terminó, me sentí vacío. El éxtasis momentáneo pasó demasiado rápido y en su lugar vino la pesadez. La culpa. Pero traté de ignorarlo. Intenté convencerme de que nada había cambiado, que aquello podía ser simplemente un secreto enterrado. Emiliano me miró satisfecho, como si supiera que yo nunca tendría el valor de hablar de eso. Y tenía razón. Nunca lo diría. Nunca dejaría que Mateo se enterara. Pero el destino nunca ha sido amable con los traidores. No sabía que mi error ya estaba quedando registrado. Y que, muy pronto, todo se desmoronaría de una manera que nunca podría haber predicho. Esa noche, algo en los ojos de Mateo me inquietó. No dijo nada de inmediato, pero había una tensión en el aire que no pude explicar. Parecía distante, pero al mismo tiempo, atento. Como si estuviera esperando que yo dijera algo. Como si ya lo supiera. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a sonreír, tratando de actuar con naturalidad. Regresé temprano, dije, tratando de sonar casual. Él solo asintió, con los ojos fijos en mí, analizando cada movimiento, cada expresión. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo andaba mal. Los minutos que siguieron fueron asfixiantes. Mateo se sentó en el sofá, mirándome en silencio mientras yo intentaba fingir que todo era normal. Pero mi cuerpo me traicionó. Tenía las manos frías y mi respiración era un poco más rápida de lo normal. Y se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. ¿Cómo estuvo tu noche?, preguntó, su voz tranquila, pero llena de algo que no podía definir. Y ahí, por un breve segundo, me planteé contarlo todo. Decir que fue un error, que nada de eso significó nada para mí. Pero mi cobardía fue mayor. Era normal, respondí, mirando hacia otro lado. Y en ese momento vi sus dedos apretar con fuerza el brazo del sofá. Fue sutil, pero estaba ahí. La tensión. Ira contenida. Él lo sabía. Dios mío, él lo sabía. Mi estómago se revolvió. Se me formó un nudo en la garganta. Intenté actuar con naturalidad, intenté seguir la conversación como si nada, pero Mateo no me dejaba escapar. Hizo preguntas sencillas y directas, pero tenían un peso absurdo. Estaba jugando conmigo. Estaba esperando a ver hasta dónde llegaría con mi mentira. Y fui demasiado lejos. Seguí con mi farsa hasta el último segundo, hasta que decidió que era hora de terminarla. Fue entonces cuando sacó su celular del bolsillo y, sin decir palabra, reprodujo el vídeo. Estaba teniendo relaciones sexuales con otro hombre, embarazada, dentro de mi casa. El sonido llenó la habitación. Mi propia voz, mis risas, mis palabras llenas de intimidad prohibida, mis gemidos. Mi corazón se detuvo. El mundo que me rodeaba desapareció. Lo único que existía era ese sonido, ese eco de traición que nunca pude borrar. Mis piernas se debilitaron. No podía respirar. Estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Quieres intentarlo de nuevo?, preguntó, su voz aún controlada, pero sus ojos lo decían todo. No solo estaba enojado. Estaba destrozado. Y fue allí, al ver ese dolor crudo en el rostro del hombre que me amaba, que me di cuenta de que no había salida. Mi error quedó expuesto. Mi matrimonio, destruido. Todo lo que pudiera decir en ese momento sería inútil. Mateo. Intenté empezar, pero mi propia voz se apagó. El peso de mi culpa era aplastante. Quería llorar, quería arrodillarme, pedirle perdón, rogarle que me escuchara. Pero nada sería suficiente. El daño ya estaba hecho. La confianza que había tardado años en construirse se hizo añicos en cuestión de minutos. Quería tocarlo, pero sabía que no me dejaría.
Quería retroceder en el tiempo, pero ya era demasiado tarde. Ya no existía un nosotros. Solo había un abismo entre lo que éramos y lo que llegamos a ser. Mateo se puso de pie y supe que era la última vez que me miraría de la misma manera. No hubo gritos ni explosiones. Solo una mirada llena de desilusión y algo aún peor: indiferencia. Ya había tomado su decisión. Mi destino estaba sellado. Destruí al hombre que me amaba. Y ahora, todo lo que podía hacer era mirar mientras me dejaba atrás. Cuando Mateo salió de la habitación, sentí que mi cuerpo se desmoronaba. El silencio que quedó atrás fue más pesado que cualquier grito. Quería correr tras él, rogarle, pedirle otra oportunidad. Pero algo me dijo que esto no era solo una traición cualquiera. Había algo más grande, algo que ni siquiera entendía todavía. Y entonces, como un puñetazo en el estómago, llegó el recuerdo, el pacto. Un trato estúpido hecho hace años, cuando la vida era sencilla, cuando el futuro parecía lejano. Pero ahora ese pasado me perseguía de una manera que nunca podría haber predicho. 6 años antes, Emiliano y yo éramos solo dos jóvenes imprudentes que jugaban con promesas vacías. Siempre me sentía atraído por él, pero nunca pasamos de coquetear. Hasta esa noche. Borrachos, riendo, tirando verdades al viento, hicimos un trato. Si alguna vez podía garantizar que no quedaría embarazada, pasaría una noche con él. Parecía simplemente una broma tonta, algo que nunca llegaría a concretarse. Pero Emiliano nunca lo olvidó. Y de alguna manera, yo tampoco. La promesa permaneció ahí, latente, esperando el momento adecuado para pasar factura. Y ese momento ha llegado. Estaba embarazada. Irónicamente, eso fue exactamente lo que hizo posible ese pacto. No hubo riesgo, no hubo consecuencias físicas, nada que pudiera complicar esa promesa. Era como si todo encajara, como si el universo conspirara para que yo cumpliera una palabra dicha sin pensar. Isabela, la esposa de Emiliano, y mi vieja amiga, sabía del pacto. Y cuando me encontró de nuevo, se propuso recordármelo. Se propuso susurrarme al oído que ya no tenía más excusas. Una palabra es una palabra, dijo, con una sonrisa que me molestó más de lo que debería. Intenté ignorarlo. Pero no pude. Algo dentro de mí se aferró a esa idea, como un veneno que se propaga lentamente. No sé si fue presión, nostalgia o la necesidad de demostrarme a mí mismo que todavía tenía el control de mi vida. Pero cedí. Fue como si una vieja parte de mí, una parte que pensé que había muerto cuando me casé con Mateo, volviera a la superficie. Me convencí de que no era gran cosa. Solo un momento. Un error sin consecuencias. Pero me equivoqué. Estaba tan equivocado que no sabía que estaba a punto de perderlo todo. El problema con las promesas pasadas es que nunca llegan sin consecuencias. Esperan pacientemente hasta el momento adecuado para destruirlo todo. Y Emiliano lo sabía. Isabela lo sabía. Y ahora Mateo también lo sabía. Y a diferencia de mí, él no era alguien que simplemente dejaba pasar desapercibido un error. No se acaba de enterar. Estaba planeando algo. Y eso me aterrorizó. Porque en ese momento ya no tenía control sobre nada. Mi mente daba vueltas, tratando de entender cómo habían llegado las cosas hasta aquí. Intenté convencerme de que no era solo culpa mía. Que Emiliano e Isabela tenían su parte de responsabilidad. Que si no me hubieran recordado ese pacto quizás nada de esto hubiera pasado. Pero la verdad era una. Fui yo quien tomó la decisión final. Fui yo quien eligió abrir esa puerta, usar ese atuendo, sonreírle a ese hombre como si nada más importara. Yo fui quien lo tiró todo por la borda. Y ahora, la única certeza que tenía era que Mateo no me iba a abandonar sin más. No. Eso sería demasiado fácil. Quería que entendiera el peso de mi error. Quería que viera cada consecuencia desarrollándose ante mis ojos. Él no iba a dejarme simplemente. Me iba a hacer pagar. Y, por primera vez desde que todo empezó, entendí que lo peor estaba por llegar. Mateo no gritó. No me insultaste. No hubo ningún escándalo. Y eso fue peor de lo que podría haber sido cualquier arrebato de ira. Él simplemente me miró con una mezcla de desprecio y vacío, como si yo fuera un completo extraño. Intenté hablar, intenté explicar, intenté justificar lo injustificable. Pero la verdad es que no había palabras que pudieran arreglar lo que hice. Fue solo un momento, murmuré, como si eso disminuyera la gravedad de lo sucedido. Pero Mateo simplemente se rió. Una risa amarga, sin humor, sin emoción.
Un momento, repitió, como si saboreara la ironía de ello. Pedí perdón. Dijo que nunca lo volvería a hacer, que no significaba nada, que fue un error irreflexivo. Pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Algunas cosas simplemente no se pueden deshacer. Algunas traiciones son permanentes. Me escuchó, en silencio, sin interrumpir. Me dejó hablar, me dejó luchar dentro de mi propia culpa. Pero al final, se limitó a negar con la cabeza. No solo destruiste nuestro matrimonio, dijo, y su voz fue el filo de una navaja que se clavaba en mi piel. Destruiste a la persona que creía conocer. Fue en ese momento que comprendí que él nunca me perdonaría. El amor que sentía por mí fue desarraigado esa noche. Lo único que quedó fue el dolor, la traición y la certeza de que nunca volveríamos a ser los mismos. Pero, contrariamente a lo que esperaba, no salió de casa inmediatamente. No hizo las maletas, no cerró la puerta, no desapareció. No. Se quedó. Y eso fue aún más cruel. Porque vivir con la mirada de un hombre que te amó y ahora te ve como un extraño es una tortura que nunca imaginé vivir. En los días siguientes, el silencio entre nosotros fue asfixiante. Nos movíamos por la casa como dos extraños, compartiendo un espacio que ya no nos pertenecía. Mateo no dijo nada sobre el divorcio, no mencionó el futuro. Pero sabía que estaba planeando algo. Nunca fue del tipo que actúa impulsivamente. Y eso me asustó más que cualquier arrebato de ira. ¿Qué haría? ¿Cuál sería tu venganza? No lo sabía. Pero sabía que fuera lo que fuera, lo merecía. Cada noche que dormí en esa casa fue un recordatorio de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Intenté aferrarme a cualquier esperanza, intenté convencerme de que tal vez, con el tiempo, él me perdonaría. Pero entonces, una noche, mientras él me miraba sin decir una palabra, me di cuenta de la verdad. Ya no había esperanza. Ya no había futuro para nosotros. Mateo ya lo había decidido. Solo estaba esperando el momento adecuado para actuar. Y entonces sucedió. Dejó una carpeta sobre la mesa. Un sobre discreto, sin prisas, sin avisos. Mis dedos temblaron cuando lo abrí, sabiendo ya lo que encontraría dentro. Los papeles del divorcio. Su firma ya estaba ahí. Todo lo que quería ahora era mío. Lo miré, esperando que dijera algo, esperando alguna emoción, algún resto del hombre que una vez me amó. Pero no hubo nada. Solo impaciencia. Solo el deseo de borrarme de su vida lo más rápido posible. Yo firmé. Porque no tenía otra opción. Porque sabía que no merecía otra oportunidad. Porque en ese momento me di cuenta de que el peor castigo de todos no era el divorcio. No fue perder la casa, el matrimonio, la estabilidad. El peor castigo fue saber que, para Mateo, yo no era nada más. Pasé del amor de su vida a solo un recuerdo amargo. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Después de la traición y el divorcio, pensé que ya había pasado lo peor. Pero me equivoqué. Lo que vino después fue una inmersión en un mundo que nunca imaginé que existía y, peor aún, un mundo en el que ya estaba involucrado sin darme cuenta. Emiliano e Isabela no fueron solo partícipes de mi ruina. Eran arquitectos. Me empujaron hacia algo más grande de lo que podía concebir. Y cuando me di cuenta, ya no tenía control sobre nada. Lo descubrí de la peor manera posible. Cuando me reuní con Isabela después de la separación, esperaba un tono de consuelo, tal vez incluso un poco de culpa. Pero lo que vi fue una sonrisa de satisfacción. Parecía tranquila, como si todo hubiera ido exactamente como debería. Mientras revolvía la copa de vino, me dijo que al menos ahora sabía cómo funcionaba. No lo entendí de inmediato. Le pregunté qué quería decir con eso, pero su respuesta fue en forma de ironía. Ella pensó que yo estaba fingiendo no saberlo. Para ella, yo había sido parte de eso durante mucho tiempo. Fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. El pacto del pasado, la forma en que Isabela insistió en que yo lo recordara, la tranquilidad de Emiliano durante todo eso. Nunca quisieron solo una noche. Querían arrastrarme a algo más grande, a un juego sucio en el que habían estado inmersos durante años. La traición no fue solo un error. Para ellos era un ritual de iniciación. Algo que ya estaba previsto. Algo que esperaban que sucediera. Mi cabeza daba vueltas mientras ella continuaba hablando, como si me estuviera explicando algo obvio. Dije que Mateo sabía, o al menos sospechaba, que yo no era tan inocente como quería parecer. Que pensaba que yo siempre había sido parte de este tipo de cosas y que ahora acababa de descubrirlo.
Sentí mi cuerpo estremecerse. ¿Entonces eso fue todo? ¿Mi marido pensó que todo era parte de un plan? ¿Que mi traición no fue un accidente, sino la consecuencia de algo mayor? Intenté negarlo, pero Isabela me dejó claro que no tenía otra opción. Dijo que yo ya estaba involucrado, lo quisiera o no. Que ahora era parte de ello, que mi vida nunca volvería a ser lo que era. Y, más aún, me advirtió, huir no era una opción. No se trataba solo de Emiliano y ella. Se trataba de todos los demás. Personas que ni siquiera sabía que existían, pero que ahora sabían mi nombre. Mi corazón se aceleró. Había entrado en un territorio del que simplemente no podía salir. Cuando regresé a casa, la realidad pesaba sobre mis hombros como un ancla. Mi matrimonio ya estaba destruido, pero ese no fue el mayor problema. La verdadera pesadilla fue darme cuenta de que había sido manipulada desde el principio. No solo hice trampa. Me llevaron a hacer trampa. Y ahora, no sabía hasta qué punto Mateo ya estaba al tanto de todo. Había descubierto la traición, eso era seguro. ¿Pero sabía él el resto? ¿Ya me estaba castigando por algo que ni siquiera yo entendía del todo? Quería creer que todavía tenía el control de mi propia vida. Pero la verdad era simple, no lo tenía. Había caído en una trampa y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. ¿Y lo peor? Mateo lo sabía. Él siempre supo que estaba a punto de perderlo todo. Y de alguna manera él simplemente estaba esperando a ver cómo afrontaría las consecuencias. Y fue allí donde comprendí. Mi castigo aún estaba lejos de terminar. Pensé que Mateo simplemente me dejaría atrás. Ese divorcio sería el fin de todo. Pero subestimé al hombre con el que me casé. Nunca ha sido del tipo que acepta que lo ridiculicen sin consecuencias. No gritó, no hizo escándalo, no destruyó nada en la casa. Pero su venganza fue mucho más calculada. Mucho más cruel. Y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde. Mateo nunca fue impulsivo. Esperó. Esperó el momento adecuado para actuar, para hacerme sentir cada parte del dolor que causé. Y la forma en que lo hizo fue fría y meticulosa. Primero, concertó una reunión con Emiliano e Isabela. No lo sabía, pero los llamó con el pretexto de aclararlo todo. Les dejó pensar que querían hablar, tal vez incluso negociar algo. Pero la verdad es que quería algo mucho más profundo, una confesión. De alguna manera, Mateo les hizo admitir todo. Les hizo revelar las intenciones detrás de la trampa que me tendieron, la forma en que me presionaron para cumplir el pacto, su participación en ese círculo secreto. Y grabó todo. Cada palabra. Cada risa de Isabela, cada mirada convencida de Emiliano. No solo quería saber la verdad. Quería pruebas. Algo que garantizara que no sería el único que sería destruido por esta historia. Y luego me llamó. Se aseguró de que yo estuviera presente cuando arrojó la grabación sobre la mesa. Cuando presioné reproducir y dejé que sus voces llenaran la habitación, exponiendo la manipulación, la trampa que me tendieron. Me sentí enfermo. Quería desaparecer. Pero Mateo no los miró. Él me miró. Quería ver mi reacción. Quería saber si en ese momento finalmente comprendí el alcance de mi ruina. Emiliano intentó revertir la situación, intentó reír, actuar como si nada de eso fuera grave. Pero Mateo ya tenía el control. No necesitaba alzar la voz, no necesitaba amenazar físicamente. Simplemente dejó en claro que, si quería, podía acabar con ellos en ese mismo momento. Que tenía las pruebas necesarias para exponer lo que estaban haciendo, para arruinarles la vida tan definitivamente como la mía había sido arruinada. No necesitaba decir qué haría. La tensión en la sala dejó claro que no se trataba de un engaño. Fue allí donde me di cuenta de que Mateo nunca planeó simplemente castigarme. Quería desmantelarlo todo. Demuestre que no era un hombre que aceptaba traiciones, manipulaciones o juegos. ¿Y yo? No sabía qué sentir. Una parte de mí quería verlos pagar. Quería que sufrieran tanto como yo. Pero la otra parte sabía que, al final, yo seguía siendo responsable de estar en esa situación. Había cruzado la línea. Y ahora estaba pagando el precio. Cuando salimos de esa habitación, Mateo me dio una última mirada. No dijo nada. Pero lo entendí. Ese no fue el final de su venganza. Fue solo el comienzo. Todavía tenía algo reservado para mí. Algo que todavía no tenía idea de qué sería. Pero sabía que no me gustaría. Porque Mateo no era el tipo de hombre que simplemente dejaba pasar las cosas.
Y en ese momento supe que mi castigo aún no había terminado. El divorcio no fue la peor parte. Perder a Mateo, ver su mirada vacía, saber que ella nunca volvería a ser su esposa, todo eso fue bastante doloroso. Pero el verdadero castigo llegó más tarde, según las condiciones que impuso. No solo quería deshacerse de mí. Quería asegurarse de que nunca reconstruyera mi vida sin cargar con el peso de lo que hice. Y por eso, en el acuerdo final, lo dejó claro. Podía quedarme con la casa, con el apoyo económico para criar a nuestro hijo, pero había una cláusula no negociable. No pude tener otra pareja hasta que nuestro hijo cumpliera 10 años. Al principio pensé que era solo una amenaza vacía, un último golpe para recordarme lo que había hecho. Pero Mateo no bromeaba con estas cosas. Dejó esto documentado. Me hizo firmar. Y cuando le pregunté qué pasaría si rompiera esa regla, simplemente sonrió. No fue una sonrisa de venganza, ni de satisfacción. Seguro que fue una sonrisa. Sabía que no me atrevería a poner a prueba sus límites. Dijo que si rompía el acuerdo, me garantizaría que enfrentaría consecuencias que ni siquiera podía imaginar. Y yo creí. Los años pasaron lentamente. Seguí todas las reglas. Nunca me involucré con nadie, nunca intenté reconstruir mi vida amorosa. Podría decir que fue por el trato, por miedo a las amenazas de Mateo. Pero en el fondo sabía que había algo más. No quería. No pude. La traición me consumió de una manera que nunca esperé. Me convertí en la sombra de la mujer que era. Evité mirarme al espejo durante mucho tiempo, porque siempre veía en mis propios ojos la pregunta que nunca pude responder. Si pudiera volver atrás, ¿lo haría de otra manera? ¿O de alguna manera estuvo siempre destinado a este destino? Mateo siguió con su vida. Continuó siendo un padre presente, cuidadoso y responsable. Nunca le falló a nuestro hijo. ¿Pero conmigo? Para mí, él era solo un fantasma. Un hombre que una vez me miró con amor y ahora me veía solo como un recuerdo amargo. Nunca intercambiamos palabras más de lo necesario. Nunca hubo un atisbo de perdón. Y tal vez esa fue la peor parte. Sabiendo que nunca me daría una oportunidad de redención. Los días se convirtieron en años. Cada uno de los cumpleaños de nuestro hijo fue un recordatorio del tiempo que aún me quedaba por completar. 10 años. Parecía una eternidad. Pero al mismo tiempo, no sabía si todavía quería algo después de eso. ¿Quién era yo sin Mateo? ¿Quién podría ser sino la mujer que traicionó al único hombre que realmente me amaba? Intenté convencerme de que algún día todo volvería a la normalidad. Pero la verdad era una. El pasado nunca desaparece. Se arrastra con nosotros, como un peso que nunca podemos dejar atrás. Hubo noches en las que me preguntaba si Mateo algún día me perdonaría. Si cuando nuestro hijo creciera me mirara sin ver a la mujer que lo traicionó. Pero la respuesta siempre llegaba en silencio. Para algunas cosas no hay perdón. Algunas cicatrices nunca sanan. Y tuve que aceptar que esta sería mi realidad para siempre. Y ahora, después de todo este tiempo, a veces todavía me encuentro pensando en esa noche. En ese único momento que definió toda mi vida. Si pudiera volver atrás, ¿lo haría diferente? ¿Esta historia siempre estuvo escrita así? ¿O fui yo quien eligió este camino sin darme cuenta? Nunca sabré la respuesta. Solo sé que ahora no hay vuelta atrás. Fui infiel. Engañé a mi marido. Él vio todo. Y pasé el resto de mi vida pagándolo. Si te gustó, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para nosotros. Gracias por acompañarnos.